Saludos, centinelas. Aquí está el multiverso revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. El nuevo episodio de Rick and Morty no es solo otra locura animada sobre clones, viajes interdimensionales o parques temáticos enloquecidos. Es un golpe en la cara de las grandes corporaciones de entretenimiento. ¿Y lo más irónico? La crítica más feroz al imperio de Disney vino precisamente de una serie que, hace unos años, casi fue domesticada por el mismo sistema que satiriza. Pero el episodio 6 de la 8ª temporada derribó esa puerta con fuerza. Y comenzó con un detalle que poca gente notó. El título ya marca el tono: The Curious Case of Benjamin Button. Un juego de palabras entre The Curious Case of Benjamin Button, esa película donde Brad Pitt interpreta a un hombre que nace viejo y rejuvenece, y el desorden emocional de las dos Beths. Pero aquí no hay poesía melancólica ni reflexión existencial suave. Lo que hace Rick and Morty es empujar a la madre y al clon en un bucle de autodestrucción infantilizada, como diciendo: ¿quieren nostalgia? Tomen Psicosis en forma de flashback. Y esta inversión de edades, donde una se convierte en la versión adolescente de la otra, es solo el comienzo de una sátira mucho más ácida de lo que parece. La máquina de rejuvenecimiento no tiene sentido alguno. Y la serie lo admite. La edad incorrecta de la Beth más joven, el funcionamiento mágico de la tecnología, los diálogos que te dicen que no hagas preguntas. Todo sirve para frotarnos en la cara que tratar de entender demasiado es inútil. Pero ¿por qué crear una trama que se niega a ser? Lógica, justo en una serie sobre lógica distorsionada. Hay una provocación oculta ahí. Y volveré a eso. Mientras tanto, el título del episodio también esconde una clave. Benjamin Button no se trata solo de la edad, sino de la regresión emocional. Y el verdadero reflejo de este proceso es Rick. Cuando las Beths deciden volver a ser niños, están haciendo lo que Rick ha estado haciendo desde el primer episodio: huir. Huir del dolor, de la responsabilidad, de la familia. Fingir que ser adulto es opcional. ¿Y el precio de eso? La locura disfrazada de inteligencia. Pero el episodio no te lo da todo en bandeja. Te distrae con sátira, violencia de dibujos animados y chistes pesados. Y en medio de este caos, suelta perlas que pasan volando. Como el momento en que las Beths observan a su propio padre completamente destrozado. No emocionalmente, sino literalmente colapsado físicamente. Y por un segundo, ven al verdadero padre que nunca tuvieron. El mismo Rick que perdió a su Beth original y ahora finge haber reconstruido su vida, mientras entierra versiones alternativas de la familia en el patio trasero, de nuevo. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores, porque ahora vamos a sumergirnos de lleno en el parque temático más perturbador que la serie haya creado, donde Rick and Morty destruye a Disney con una sonrisa en el rostro. El caos comienza con una invitación aparentemente inofensiva. Rick decide llevar a la familia a un parque temático llamado Earthworld. Nombre genérico, concepto ambicioso. Un parque creado por un extraterrestre obsesionado con la Tierra, pero que nunca ha puesto un pie en el planeta. ¿El resultado? Un Frankenstein cultural que combina Disneyland, Jurassic Park, Itchy and Scratchy Land y una buena dosis de locura metalingüística. Pero esto no es solo una broma, es un diagnóstico. El episodio apunta directamente al colapso creativo de la cultura pop moderna. Earthworld es un parque que simula la Tierra, sin entenderla. Una alegoría directa a lo que las grandes corporaciones, como Disney, han estado haciendo con sus propias franquicias. Construyen versiones artificiales del pasado, intentan vender nostalgia empaquetada, pero sin alma. Rick lo dice claramente. El parque era tan malo que era bueno. Ahora solo es malo. Y esto no se trata solo del parque. Se trata de lo que Rick and Morty creen que ha sucedido con Star Wars, Marvel, e incluso con la propia animación para adultos. Pero hay un detalle allí que casi nadie ha notado.
Tan pronto como la familia entra al parque, la estructura visual cambia. La música se vuelve caricaturesca, los colores se saturan, y los personajes actúan como turistas zombies. Es una crítica silenciosa, pero brutal, a la forma en que el entretenimiento ha sido higienizado. Donde antes había riesgo, ahora solo queda protocolo. Y lo que es peor, todos lo aceptan. Rick, Morty y Summer se convierten en parte del problema cuando intentan planificar la visita accediendo al sitio web oficial del parque. Esto enfurece a Rick, porque el parque debería ser una sorpresa, una aventura. Pero ya ha sido convertido en un guión predecible. Familiar, estéril, muerto. Personaje Doc Balls, el creador del Earthworld, es el avatar perfecto de este fracaso creativo. Un ser creativo obsesionado con algo que no entiende. Él diseña el parque basado en fragmentos, clichés, referencias falsas. Exactamente como los guionistas desconectados crean versiones de universos que solo conocen superficialmente. El parque de Doc Balls es el MCU de las últimas fases. La intención es buena, la inversión es alta, pero nada tiene sentido, porque falta experiencia, falta dolor, falta verdad. Y aquí es donde el episodio comienza a chocar con Jurassic Park, no solo en la estética de las atracciones, sino en la esencia de la crítica. Jurassic Park también era un parque de entretenimiento, creado por alguien que quería controlar fuerzas que no comprendía. Pero en Rick and Morty, lo que se está controlando no son dinosaurios, es la propia humanidad. Las atracciones del Earthworld se basan en las miserias cotidianas: tráfico, divorcio, deudas, burocracia. Solo que elevadas al estatus de espectáculo. Es el equivalente animado de vender una camiseta de Thanos con la frase «Soy inevitable», sin entender que él es un genocida. Y si crees que esta crítica es exagerada, espera a ver lo que hay en los túneles subterráneos del parque. Rick descubre que el creador del lugar está encadenado, obligado a seguir produciendo mascotas deformadas, celebridades remezcladas, nostalgia mutante, marketing en forma de carne. Pero aún no hemos llegado a la parte más perturbadora. Hay algo allí que convierte toda esta crítica en una autopsia. En medio del caos metalingüístico, que es Earthworld, Rick suelta una de las frases más afiladas del episodio, y tal vez de la temporada. Nadie quería ver una aventura de Beth. No es solo una broma, es un arma de doble filo. Por un lado, es Rick rompiendo la cuarta pared, como siempre lo ha hecho. Por otro lado, es la serie exponiendo a su propio público. Aquellos que se quejan de cualquier episodio que no tenga a Rick y Morty en el centro. Pero el veneno está en la línea entre medio. ¿Y si el público tiene razón? Este comentario no surge de la nada. Aparece justo cuando el episodio elige dividir el enfoque. Mientras Rick, Morty, Summer y Jerry exploran el parque, las dos Beths viven un arco separado, oscuro y caótico. Es decir, la serie crea el famoso A-plot y B-plot clásico de las sitcoms, solo para ironizar sobre ese formato. Es como si dijera: sabemos que a ustedes no les importan estas tramas paralelas, pero lo vamos a hacer de todos modos. Y peor aún, lo vamos a hacer con dos versiones del mismo personaje, solo para poner a prueba su paciencia. Pero no termina ahí. Rick, burlándose de la propia estructura de la serie, es un reflejo directo de la tensión interna del guión. Dan Harmon, co-creador de la serie, ha afirmado que no le importa tanto la división tradicional entre tramas principales y secundarias, y que muchas veces prefiere el caos total a una estructura lógica. Aquí, esta filosofía se convierte en una provocación explícita. La serie está diciendo: sí, este episodio es caótico, dividido, extraño, y lo hicimos a propósito. Lo más cruel es que el comentario de Rick sobre Beth no ser interesante hace eco al tipo de comentario real que circula en las redes sociales. La comunidad de fans de Rick and Morty, a pesar de ser inteligente, también puede ser implacable con los personajes que se desvían del arquetipo Rick-Morty. Episodios como el de Citadel, que no se centran directamente en los dos, generan discusiones acaloradas. Aquí, el guión abraza esa tensión y la convierte en combustible.
Pero hay un detalle que la mayoría ignora. Rick no está solo criticando a los fans, él se está incluyendo en ese desprecio. Al decir que nadie quiere ver a Beth destacada, está revelando su propio desdén emocional hacia su hija. La broma es cruel, porque es verdadera, y porque revela un patrón. Rick siempre saboteó los intentos de conexión familiar, directa o indirectamente. Su sarcasmo no es solo defensa, es diagnóstico. Él descalifica a Beth en el guión, así como descalificó su importancia en la vida real, cuando la abandonó siendo aún una niña. Pero esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Y por qué dar tanto espacio a las Beths en este episodio? ¿Por qué forzar una trama que se sabe que será rechazada por parte del público? Hay una capa oculta aquí que revierte toda la lógica del episodio. Pero para entender esto, necesitamos retroceder a la infancia de las Beths, literalmente. Porque lo que revelan al decidir volver a ser niñas, cambia todo. En el corazón de Earthworld, Rick encuentra algo aún más perturbador que mascotas con cabezas desproporcionadas o juguetes basados en la depresión funcional. Encuentra previsibilidad, el tipo de... La previsibilidad que convierte una broma en publicidad, una sátira en una copia mal hecha. El parque, según él, solía ser tan malo que se volvía bueno. Hoy es simplemente inofensivo. Y esa palabra lleva peso. Porque Rick and Morty nunca se trató de comodidad. Siempre se trató de incomodidad con propósito. Rick ataca directamente a dos gigantes de la cultura contemporánea, Apple y Disney. Y no es por casualidad. Ambas se han convertido en símbolos de lo que él más desprecia. Sistemas cerrados, decisiones por comité, productos empaquetados para un consumo pasivo. Se burla de Apple al decir que sus productos dejaron de evolucionar, que los iPhones son básicamente los mismos desde hace años, y que la innovación fue reemplazada por maquillaje de marketing. Pero la crítica va más allá de los gadgets. Toca el nervio de la dependencia cultural, y cuando habla de Disney, el golpe es más profundo. El parque Earthworld es un reflejo distorsionado de Disneyland real, con sus calles limpias, tiendas con olores estandarizados y mascotas eternamente sonrientes. Pero lo que Rick y Morty hacen es rasgar esa fachada. Muestran lo que hay debajo. Un subterráneo de artistas encadenados, mascotas deformadas, ideas mutiladas por la censura y el lucro. Y en este mundo subterráneo vive Doc Balls, el creador encarcelado, una especie de Danny DeVito cyberpunk, obligado a seguir fabricando caricaturas. La crítica aquí no es solo a Disney, es a la industria que domesticó mentes creativas hasta romperlas. Lo más aterrador es que todo esto se presenta con naturalidad. Nobody is shocked. Not Rick, not Morty, not Summer. The dehumanization of creativity has become routine. Creators have become gears. Celebrities are recycled as amusement park characters. And cultural references, like Hitler, Guy Fieri, Mr. Rogers, and even Marilyn Monroe, are transformed into grotesque attractions, where satire loses control and turns into symbolic cannibalism. Literally, in the case of Danny DeVito eating his own mutant version. But there's one thing that nobody noticed. The episode isn't just laughing at this. It's giving a warning. By turning icons into puppets, by recycling ideas endlessly, by erasing risk in the name of safe entertainment, pop culture is devouring itself. And the simple question that remains is, what is left when the last satire loses its humor? While Rick dismantles the entertainment industry with sarcasm and cynicism, the two Beths dive into a spiral of regression that starts as satire and ends as confession. When they decide to rejuvenate, the argument is simple. The last time they were truly happy was in childhood. But this forced nostalgia reveals something darker. The childhood they want to relive was not sweet, nor liberating. It was a psychological testing ground where violence, trauma, and alienation disguised themselves as play. The episode doesn't try to hide this. It shows a young Beth operating on a skunk, covered in blood, while the other watches fascinated. Next, the two build fortresses with traps, staging. Están mutilando a los vecinos y planeando ataques
como si estuvieran en una película de terror infantil. Es una parodia directa de Mi pobre angelito, pero sin límites morales. Jen, el vecino, se convierte en blanco de puro sadismo. Y la cámara no escatima detalles: cuchillos, anzuelos, heces, sangre, trampas improvisadas, todo envuelto como un juego de niños. Pero hay una capa más profunda en este caos. Las Beths no solo están jugando, están reviviendo, compulsivamente, el entorno emocional que Rick creó para ellas. Un hogar donde el afecto era ausencia, donde la empatía era debilidad, donde la inteligencia era un arma. Y en este punto, el episodio toca una herida que viene desde el inicio de la serie. La psicopatía de las Beths no es una exageración, es una consecuencia. El comportamiento perturbado que vemos aquí ya fue sugerido en episodios anteriores, como el de Fruitland, donde una joven Beth crea un mundo entero de tortura infantil, sin remordimientos. La presencia de caballos, una vez más, no es decorativa. Beth siempre ha estado asociada al universo equino, desde el primer episodio. Es su símbolo de apego, control y frustración. Cuando una de ellas encuentra un zarigüeya para operar y dice que finalmente siente algo, la serie muestra que el trauma emocional se ha traducido en compulsión quirúrgica. Ella no quiere salvar nada. Quiere tener control sobre algo, cualquier cosa, como nunca lo tuvo sobre su propio padre. Lo que hace todo aún más desconcertante es que la serie coloca esta locura junto con una estética infantil. Crayones, dibujos de caballos. Hola, trincheras hechas de almohadas. Es una representación visual de cómo la memoria emocional de la infancia puede ser distorsionada, no como fue en realidad, sino como fue percibida por una mente colapsada. Y cuando Rick aparece al final, con el cuerpo destrozado y los ojos llorosos, las dos finalmente tienen al padre que siempre quisieron. Pero solo por un segundo. Sin embargo, este reencuentro no es real. El Rick al que abrazan es un cuerpo viejo, deformado, a punto de colapsar. Es demasiado simbólico para ser una coincidencia. La infancia que intentan revivir ya ha muerto, junto con la Beth original de ese Rick, enterrada en otro universo. Y esto cambia lo que pensamos sobre este episodio, pero también sobre toda la serie. Pero antes de llegar a ese punto, hay algo que Rick and Morty aún necesita decir sobre la identidad. Y no es bonito. Si la superficie del Earthworld ya parecía absurda, lo que está debajo es aún más grotesco. Rick y la familia descubren que el creador del parque, Doc Balls, está vivo, encadenado en los túneles subterráneos, obligado a seguir produciendo mascotas cada vez más distorsionadas. ¿El detalle? Estas mascotas son versiones deformadas de figuras históricas y celebridades reales. Hitler con apariencia de ballet, Bill Cosby como ícono pop, David Bowie con los ojos desviados e incluso un híbrido de Marilyn Monroe con rasgos irreconocibles. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. En el centro de esta colección de horrores se encuentra Danny DeVito, o mejor dicho, está dos veces, una versión viva y decadente. Esclavo, y otro como mascota caníbal, que literalmente lo devora. Es el colapso definitivo de la identidad. El creador se convierte en víctima de su propia creación. Una sátira feroz que no apunta solo a DeVito, sino a la cultura de consumo que convierte a cualquier ícono en producto, hasta el punto en que el autoengaño devora al autor. Y es ahí donde el episodio deja de ser solo una sátira, y se convierte en un espejo. Cada mascota allí representa una perversión de la memoria colectiva. No son homenajes, son zombies culturales, creados por un sistema que ha perdido el control, y aún así insiste en entretener. La presencia de figuras como Ted Danson, Mr. Rogers e incluso referencias a Brett Kavanaugh y Guy Fieri expone un punto incómodo. Todo puede convertirse en atracción. Ya no hay límites entre lo respetable, lo ridículo y lo criminal. Y el parque no explica estas elecciones, las digiere literalmente. El parque convierte el pasado en espectáculo y el espectáculo en farsa. La identidad de las mascotas ya no importa. Rick llega a ironizar. Este es el problema con la nostalgia. Nunca sabes quién está detrás de la máscara.
Y no es solo una broma. Es un reflejo de lo que se ha convertido el entretenimiento. En lugar de crear nuevos mitos, reciclamos versiones rotas de los antiguos, hasta que nadie sepa qué era real, qué era sátira y qué era simplemente merchandising. Pero hay algo que casi nadie notó en esta secuencia. Un detalle que aparece demasiado rápido, pero que cambia por completo la crítica. Las mascotas son orgánicas. No son robots. Son criaturas vivas, mutadas, conscientes. Sienten dolor, sienten hambre, tienen memoria. Y aún así, son tratadas como accesorios desechables. Esto no es solo un comentario sobre la cultura pop. Es un comentario sobre cómo tratamos a los creadores, artistas y personajes. Cuando el icono se cansa, la industria crea otro y arroja al anterior en los túneles del olvido. Pero esta lógica tiene un costo, y será cobrado en la escena final, porque cuando el parque colapsa y las mascotas se liberan, lo que sucede no es solo caos, es venganza. Y esa venganza viene con una advertencia clara. Si devoras tus propios mitos por demasiado tiempo, un día te devolverán el favor. Después de un episodio que alterna entre la locura satírica y la crítica social camuflada, Rick and Morty ofrece una conclusión emocionalmente disonante, y este ruido es intencional. En el clímax, Rick es obligado por las dos Beths a entrar en la misma máquina de rejuvenecimiento, pero al revés. Envejece 360 años en segundos, su cuerpo se deshace en tiempo real, los huesos crujen, los músculos ceden. Y en medio de esta decadencia física, él llora. Dice que está orgulloso de sus hijas. Por primera vez, les da lo que siempre quisieron escuchar. Pero hay algo que cambia completamente este momento. Las palabras llegan cuando Rick está vulnerable, desfigurado, roto, casi sin identidad. Las Beths, por un instante, no ven al Rick cínico que siempre conocimos. Ven al padre de la infancia. Aquel que solo existió en la imaginación. Aquel que murió junto con la Beth original. Y por más simbólica que parezca esta ilusión, dura poco. Porque el cuerpo de Rick comienza a fallar, a deteriorarse. Literalmente, se deshace de la emoción y de la estructura biológica. La serie convierte la catarsis emocional en una broma fisiológica. Gases, fracturas, confusión mental. Un hombre mayor siendo abrazado por las hijas que nunca fueron, mientras su carne traiciona el momento. La escena es desconcertante porque no permite una redención completa. El gesto de amor llega demasiado tarde, de un cuerpo que ya no puede sostener el papel de padre. Y esto dice mucho más de lo que parece. Es como si la serie estuviera advirtiendo: el trauma no desaparece con palabras. La infancia perdida no se reconstruye con nostalgia. Este Rick, hay que recordar, no es el Rick Prime. No es el padre original de las Beths. Él tomó el lugar de un Rick que murió. Es un impostor emocional que pasó tanto tiempo tratando de huir del dolor que cuando finalmente se entrega, el tiempo ya ha ganado. Y las Beths lo saben. Por eso el abrazo parece tan simbólico como artificial. Es una simulación de afecto, alimentada por la misma máquina que distorsionó la edad, los recuerdos y los roles familiares. Pero lo que más pesa en esta escena está en el fondo, literalmente. Cuando Rick mira por la ventana, podemos ver, una vez más, los cuerpos enterrados de la familia en el patio trasero. Esta no es la primera realidad en la que todo salió mal, y no será la última. El ciclo se repite. Clones, sustituciones, máquinas del tiempo, reinicios. Cada gesto que parece resolver el pasado. El adiós, en realidad, solo empuja el dolor hacia una nueva versión. Pero ahora la serie toma una decisión. No reinicia. Termina con este Rick casi muerto, emocionalmente agotado, y una vez diciendo: «Todavía eres nuestro padre». Una frase que debería ser consuelo, pero suena como veredicto. Porque en este universo, todos son versiones de algo que ya se perdió. Y lo que queda no es consuelo, es el recuerdo de lo que podría haber sido. Pero hay una última pieza faltante en este rompecabezas. Y está a punto de explotar. Con las mascotas.
El caos final no proviene de una explosión. Viene de un colapso de identidad. Tan pronto como el parque Earthworld pierde el control, las mascotas, antes tratadas como atracciones extrañas, se liberan. Y lo que parecía solo una sátira visual, se revela como una crítica estructural a la narrativa moderna misma. Porque lo que sucede allí no es solo una rebelión de personajes, es el fin de un ciclo en el que todo lo que fue símbolo, ahora se ha convertido en ruina. Y la serie se asegura de recordarte, esto no es algo nuevo. La secuencia recuerda directamente a la estructura clásica de Jurassic Park. Una creación que escapa al creador. Un parque donde el control era solo una ilusión, y la destrucción es inevitable. Pero Rick no es John Hammond. Él no soñaba con un futuro controlado. Sabía desde el principio que las cosas saldrían mal, y aún así se involucró en el juego. Y esto hace que el colapso sea aún más trágico. No es un error de cálculo, es un ciclo vicioso. La serie está diciendo que la cultura pop, al igual que estas mascotas, ha llegado demasiado lejos. De recuperación. El parque no se rompe por error técnico, se rompe por saturación narrativa. Y es en este punto donde Rick and Morty conecta el colapso con Westworld. Las atracciones se vuelven conscientes, el guión se sale de control, y el público se convierte en rehén de su propia búsqueda de entretenimiento. Pero aquí, la conciencia de las mascotas es aún más perversa. No quieren libertad, quieren devorar. Literalmente. Como si solo pudieran existir a través de la destrucción de sus creadores, del público y de sí mismos. Una metáfora directa de la nostalgia tóxica. Cuanto más consumimos versiones deformadas del pasado, más nos alejamos del presente, hasta ser devorados por él. Entre las atracciones que aparecen en este momento, el guión se divierte con absurdos como removedor de bazo, torre de impuestos y simulador de divorcio. Es cómico en la superficie, pero profundamente nihilista en el subtexto. Los mayores dolores humanos se han convertido en entretenimiento. Los rituales de paso, los traumas, las estructuras sociales fallidas, todo empaquetado como producto. Y cuando el parque colapsa, estas bromas se convierten en monstruos. Literalmente. Morty, durante este caos, todavía intenta vivir una experiencia romántica con una alienígena obsesionada con los humanos. Pero incluso esto degenera rápidamente, convirtiéndose en otro espejo del absurdo. Porque la serie no busca entregar romance, ni alivio. Quiere mostrar que incluso el deseo de conexión se ha convertido en una actuación. La alienígena quiere ver a Morty sufriendo, siendo grotesco, siendo humano. Pero solo mientras ella observa, protegida por la barrera. Ira de la atracción. Es voyeurismo emocional. Una capa más de consumo. Y luego, la última imagen impactante, Danny DeVito, o su versión mascota, devora al creador original. Un círculo que se cierra. La industria consume la creatividad hasta convertirla en carcasa, y luego vende esa carcasa como tributo. Es el ciclo de la cultura pop en animación pura. Pero hay algo ahí que casi nadie notó. Durante la escapada final, un letrero en el fondo muestra el nombre de una de las atracciones. JP3 Sax. ¿Una broma obvia? Quizás. Pero también una confesión. Porque cuando incluso la sátira admite que no hay más que decir, ¿qué queda? La respuesta está en la siguiente escena. Pero no es en el parque, es dentro de la casa. Donde todo comienza de nuevo. En el último bloque del episodio, la narrativa regresa a la casa de la familia Smith, como pidiendo un respiro, pero lo que debería ser reconciliación, se convierte en repetición. Las Beths ahora trabajan juntas para arreglar todo lo que han destruido, la casa de Jean, el caos interno, las huellas de su propia infancia distorsionada. La serie finge ofrecer una resolución, pero solo por fuera, porque por dentro nada ha sido curado, solo reorganizado. Y el símbolo de esta reorganización es Rick. Una vez más, en el centro de la destrucción, pero siempre un paso fuera del cambio. Al reparar los daños físicos, ignoran el mayor daño de la temporada,
la certeza de que ya no existe la familia original, porque esta realidad, como hemos visto repetidamente, está construida sobre cadáveres. Cadáveres literales, enterrados en el patio trasero. Y el episodio no. Esconde esto. Muestra los cuerpos de las versiones anteriores de la familia. Ahí, entre las raíces. Una visión rápida, pero suficiente para recordar que cada final feliz en este universo es solo un nuevo comienzo en otro cementerio. Rick intenta borrar las huellas de todo, ofreciendo dinero a los bomberos. Soborno directo, como quien borra consecuencias con practicidad. Pero esto revela más sobre él que cualquier discurso emotivo. Rick no busca redención, él busca control. Incluso cuando todo falla, él mantiene las apariencias. Pero en este episodio, incluso eso parece frágil. La escena donde observa a las Beths luchando entre sí, por la rendija del piso, muestra a un Rick impotente, finalmente consciente del ciclo que ayudó a construir, y que ya no puede controlar. Al final, la casa vuelve a ser el centro del conflicto. Las trampas instaladas por Rick, las reacciones de la IA del garaje, los dispositivos defensivos, todo apunta a un lugar que ya no es un hogar. Es una zona de guerra emocional. La fortaleza de la infancia se convirtió en un campo minado. Y aún así, siguen ahí. Como si fuera posible reconstruir. Como si enterrar los traumas resolviera el trauma. Pero hay una última advertencia antes de que termine el episodio. Jean recibe una avalancha de mensajes de voz. Todos dejados por Rick, todos en tono caótico, todos revelando pequeños colapsos personales que ocurrieron fuera de escena. Es como si la serie dijera: no importa lo que hayas visto hasta ahora. Lo peor ya ha pasado. Y fue fuera de cámara. Isolde y uno de esos mensajes menciona al Va Imposible, un hogar que usa máscara de esquí, una casa viva atacando a otra casa. Puede parecer simplemente sin sentido, pero dentro del universo de Rick and Morty, el sinsentido es lenguaje. Lo que Rick and Morty muestra con este episodio es que no hay vuelta atrás. La estructura de la serie es la repetición de intentos fallidos de arreglar lo irreparable. La infancia no vuelve. Los padres no cambian. Los clones no reemplazan los lazos. Y los parques temáticos, una vez disneyficados, ya no asustan, solo cansan. Y cuando incluso la sátira pierde impacto, queda el silencio. O casi, porque en el fondo del garaje aún hay algo parpadeando. Pero eso es solo en el próximo episodio.